Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Por qué es importante clasificar los activos y pasivos en corrientes y no corrientes al momento de elaborar el estado de situación financiera? Pues yo qué le dijera. Pues mire, esto con la norma internacional es igual que prácticamente que como lo teníamos, tal vez, en gran parte, lo del problema de lo corriente y no corriente. Lo corriente y no corriente está asociado inicialmente al año, digamos, si usted lo va a liquidar en un término superior a un año, o no lo va a liquidar superior a un año. Bueno, ahorita hay unos cambios en la norma internacional donde me dice que hay que evaluar la probabilidad o la capacidad más bien de si yo puedo cambiar o no puedo cambiar los términos del pasivo, por ejemplo. Es decir, si yo a diciembre 31 tengo un pasivo, por ejemplo, que una deuda con un banco a 4 años, ¿sí? Y hay una parte que ya me toca pagar, que es la parte corriente, y yo no tengo la capacidad de negociación con el banco, es decir, en ninguna parte del contrato dice que lo que me toca pagar en el próximo año se pueda aplazar a más de un año, entonces se me vuelve un activo corriente, es decir, sigue siendo un activo, o perdón, un pasivo corriente, porque la única manera de pasarlo a no corriente es que yo tenga la capacidad de. Y esto porque es tan clave, porque por ejemplo con el tema del COVID, hay veces se tienen obligaciones en arrendamientos financieros que vamos a tener de largo plazo y que no tenemos la capacidad para ponerlo más allá o de pagarlo más allá de un año. Le pongo un ejemplo puntual. Tengo una empresa que alquiló unos locales para un negocio muy grande que tenía que ver como con un parque temático y alquiló un bien a 10 años. ¿Sí? Y resulta que ahora con el tema de la pandemia no se sabe hasta cuándo se van a poder abrir ese tipo de parques, pero yo tengo mi compromiso de tener que pagar esos arrendamientos. Entonces yo tengo un pasivo, te puedo tener un contrato oneroso, ¿sí? Oneroso, donde no tengo la probabilidad de que lo que tenga que pagar el año entrante yo lo pueda aplazar. Bueno, tendría que negociarlo con mi arrendatario. Y si tuviera esa capacidad, tengo como demostrar que voy a poder aplazar cuotas. La enmienda que se hizo a la IFRS 16 me dice que no tengo que hacer, por ejemplo, recálculos, pero sí podría implicar que una parte que era pasivo corriente se lleve a no corriente, pero tendría que demostrar esa capacidad y esa posibilidad de traslado. De lo contrario, si no me pasa de un año, pues tendría que dejar todo eso como pasivos corrientes. Y lo mismo sucede, y eso es un tema muy importante en la evaluación de la empresa en marcha en este año, evaluar bien la clasificación, porque hay gente que le hace, digamos, conejo a este tipo de clasificaciones para mejorar sus indicadores financieros o alisar resultados. Por ejemplo, por ahí me encontré una compañía que tiene unos cables de energía que son obsoletos, o unos tubos de red, o unos, digamos, unos pedazos de red, y obviamente eso es obsoleto y lo tienen clasificado dizque como propiedad, planta y equipo, cuando en realidad eso tendrías que clasificarlo a inventarios para la venta, porque es un bien ya, digamos, obsoleto, que lo vas a tener que vender y vas a tener que medir incluso por el menor entre el valor razonable y el precio de realización. Pero claro, muchas veces no lo queremos hacer porque decimos mejor dejémoslo en corriente o en no corriente para que no me afecte un indicador Y o Z. O bueno, o al contrario, eran unos inventarios de cable y dicen, es que tengo mucho inventario corriente que no me rota y entonces lo voy a pasar a no corriente. Entonces la gente empieza a jugar con eso. Pero entonces digamos que por qué es importante, para ser puntual en la pregunta, ¿por qué es importante clasificar los activos y pasivos en corriente y no corrientes? Uno, pues porque te va a permitir calcular todos los indicadores relacionados con la liquidez, con los indicadores relacionados con este tipo de clasificaciones. Dos, porque el auditor te va a pedir y te va a evaluar si esa clasificación es correcta o incorrecta, porque sabemos que mucha gente utiliza esas clasificaciones para evadir, digamos, o para mejorar indicadores. Entonces, los auditores y revisores normalmente evalúan ese tipo de clasificaciones. Tres, porque yo tengo que cumplir con la norma internacional en cuanto a que si se va a realizar en menos de un año o se va a liquidar en menos de un año, debería estar en corriente, salvo que
usted tuviera otro tipo de evaluación por orden de liquidez, por ejemplo, porque algunos dicen, no, es que mi ciclo operacional es de 2 años. Bueno, tal vez sea así en el caso de algún tipo de compañías, pero normalmente te vas por el año y la idea es que tenemos que ser estrictos en ese tipo de clasificaciones, según me lo dice el estándar internacional, porque si bien es cierto, no tiene un efecto tributario, sí termina afectando la forma en que los usuarios generales evalúan y toman decisiones con las cifras que es para lo que se supone que nosotros trabajamos, para los usuarios principales o generales. ¿Sí? Es decir, para ayudar a tomar decisiones al mercado y en general a los inversionistas y a los proveedores de capital y a todos los demás usuarios de los estados financieros.